Hoy tenemos el placer de conversar con uno de los referentes más influyentes en el campo de la nutrición y la salud, el doctor Ramón de Cangas. Ramón ha dedicado su vida a la investigación y divulgación sobre cómo la alimentación impacta no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental y emocional. Autor de múltiples libros y un ferviente defensor de la ciencia aplicada al día a día, Ramón nos acompaña para desmitificar conceptos erróneos, ofrecernos herramientas prácticas y guiar nuestros hábitos alimenticios hacia una vida más saludable y consciente. Hoy veremos temas que van desde la microbiota intestinal hasta la psiquiatría nutricional, pasando por las últimas tendencias dietéticas y cómo adaptarlas de manera segura y efectiva. Muy bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Un placer. Pues nada, un placer que te pases por aquí, Ramón, porque como comentaba, ¿no? Tienes bastantes publicaciones, bastantes libros. Y es difícil abordar la entrevista para poder tocar todos los puntos. Pero uno de los puntos más importantes, o que a mí por lo menos más me llama la atención y más me gusta, es cómo enfocas el tema de las etiquetas nutricionales, pero antes de eso haces un aborde respecto al enfoque nutricional tradicional versus la matriz alimentaria. Hemos visto que ha ido evolucionando mucho el consejo, ¿verdad? Nutricional. Al principio se hablaba mucho de kilocalorías. Luego, pues ya la gente entendía que las calorías son muy importantes, pero quizás hay algo más que las calorías a las que atender y empezamos a ver nutrientes, ¿no? No, esto tiene más hidratos, más grasas, más proteínas o menos cantidad de estos macronutrientes, pero tú abogas que hay que tener más en cuenta un enfoque más global, más holístico y hablas de la matriz alimentaria, ¿no? En alimentos completos como frutas, verduras, hortalizas, legumbres, etcétera. ¿Nos puedes explicar para aquella persona que todavía solo se fija en que un alimento o un producto alimenticio o alimentario, ¿vale? Que no tiene por qué ser un alimento, solo se fija en la cantidad de hidratos, de grasas o de proteínas o mucho más allá? La gente que solo se fija en las calorías, ¿qué diferencia habría entre contabilizar o tener así en cuenta los alimentos versus tener en cuenta esta matriz alimentaria? Claro, sí, sí. Efectivamente, durante mucho tiempo y todavía hoy en día, muchas personas le dan mucha importancia a un número exacto de energía, de kilocalorías o de macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono o grasas. Y muchas veces se hace también por el aspecto estético, porque haciéndolo así también es verdad que puedo mantener un peso estable, si es ciertos deportes una buena definición, etcétera. Pero efectivamente hay otros aspectos mucho más importantes, y aquí viene el concepto de matriz alimentaria, que es tener en cuenta que el alimento no solamente es energía y macronutrientes, proteínas, hidratos y grasas, y nutrientes, vitaminas y minerales, sino que es también otra serie de moléculas bioactivas que pues, en los alimentos vegetales se les suele llamar fitoquímicos, pero que también están en los alimentos animales, como péptidos y ciertos ácidos grasos, que tienen efectos en nuestro organismo pues concretos, efectos positivos en nuestro organismo y que no son nutrientes, sin embargo, y que su inclusión en la dieta pues promueve una serie de beneficios, por ejemplo, en el sistema inmune, en la microbiota intestinal, pues en otros aspectos. Pero es verdad que, claro, no hay un efecto concreto de un nutriente cuando me lo como tal, sino que tenemos que ver el efecto de ese nutriente formando parte del alimento. Pues por poner un ejemplo, la vitamina C tomada como suplemento, pues es ácido ascórbico y obviamente tiene una serie de funciones. Pero cuando la vitamina C está formando parte del alimento, por ejemplo, en forma de la naranja o de otras frutas, los beneficios finales son superiores porque en la naranja no solamente hay vitamina C, hay otra serie de pues moléculas como pueden ser pues tarigina, limoneno, esperidina y otras que tienen beneficios para nuestra salud y que potencian su efecto. Entonces, realmente lo que quiere decir la matriz alimentaria es que el alimento es un espacio en el que cohabitan nutrientes y no nutrientes y todas esas moléculas van interaccionando entre sí y haciendo que la respuesta final del consumo de ese alimento sea diferente si me consumo solamente el nutriente por separado, no formando parte del alimento. Por poner un ejemplo que es fácil de entender. Si yo me como carne procesada,
chorizo, por poner un ejemplo fácil de entender también, que es rica en grasa saturada, pues es grasa saturada y va a ser perjudicial para nuestra salud cardiometabólica, como la gente bien conoce. El exceso de grasas saturadas, como puede estar presentes en el chorizo, salchichón, es perjudicial para la salud. Sin embargo, cuando me tomo yogures enteros o quesos, también hay grasa saturada. Pero, sin embargo, el efecto sobre la salud cardiovascular y metabólica es diferente. No solamente no es perjudicial, sino que incluso puede ser beneficioso. Por un lado, ¿es que no todas las grasas saturadas son iguales? Sí, eso es una parte de la verdad. Pero también es por la matriz, porque en el alimento lácteo hay otra serie de elementos que modulan y hacen que esa grasa saturada se comporte diferente. A eso nos referimos con el concepto de matriz alimentaria. Qué importante es este concepto porque la gente creo que todavía es muy reduccionista, que nos encanta el reduccionismo, ¿no? Y lo que tú decías, tomo esto o no tomo esto porque tiene calcio, o porque tiene hierro, o porque tiene grasa, o porque no tiene grasa. Y al final creo que los árboles no le dejan ver el bosque y es más aburrido el concepto este de matriz alimentaria porque es un poquito volver a los orígenes y nos gusta la novedad, ¿no? No, yo no tomo, lo voy a inventar, no tomo pescado y no tomo lácteos, pero el calcio lo tomo en un suplemento o lo tomo de un X pastillas que están y no entiende mucha gente lo que estás comentando precisamente, es decir, que los alimentos son mucho más que macronutrientes y micronutrientes aislados, sino que esa combinación e incluso de productos, digamos, no asimilables y fibras fermentables, fibras no fermentables, hacen un efecto cóctel que seguramente pueda ser mucho más beneficioso que tomar exactamente los mismos nutrientes que la otra persona tomados por separados. ¿Así es, Ramón? Efectivamente, así es y la evidencia lo muestra. Por eso, patrones como la dieta mediterránea ya parece que suena antiguo, pero es que aparte de la evidencia acumulada desde los años 60, pues estudios recientes como el Predimed o Predimed Plus muestran cómo efectivamente eso sigue siendo quizás el patrón de referencia mundial en cuanto a los beneficios para la salud, pero es que es justamente porque si nos damos cuenta, parte de matrices alimentarias completas, de alimentos reales y de verdad, que podemos decir, que aportan ese cóctel de nutrientes y no nutrientes que hace que tengamos muchos beneficios fisiológicos en nuestro organismo. Si tomáramos los elementos por separado y cumplimos las recomendaciones de ingesta de vitaminas, minerales, macronutrientes, obviamente vivimos, pero no ejerceríamos o no desarrollaríamos todo nuestro potencial de salud y tendríamos más problemas. ¿Podría ser un ejemplo, una recomendación? Lo digo porque me llegan muchas consultas de personas que no siendo veganas, porque claro, si es una persona vegana quizás y quiere consumir un nivel de proteína dado, pues quizás un suplemento en esas personas podría ser una ayuda más evidente. Pero personas que a lo mejor comiendo por su cultura y por su dieta y por su tradición, carnes, pescados, huevos, legumbres, deciden comer menos cantidad de estos y a cambio dicen, no, yo es que me suplemento ya, entonces yo no necesito comer carne, no necesito comer pescado, no necesito comer huevo, no necesito comer lácteos, porque yo ya porque piensan, ¿no? La proteína ya la cojo del batido que yo me hago 3 batidos al día. Es un ejemplo para este tipo de personas que entiendan que si ellos comen carne, pescado, legumbres, huevos, etcétera, aparte de esos aminoácidos que también pueden estar presentes en un suero de proteína, hay muchas más cosas que van a ayudar también a su fisiología y a su metabolismo. Claro, y podemos poner ejemplos concretos. Por ejemplo, en la carne hay ciertos péptidos bioactivos que tienen influencia en la saciedad. O, por ejemplo, hay un ácido graso, que es el ácido graso transbacénico, que es importante para los linfocitos CD8 en su actividad antitumoral. No somos conscientes de eso. Decimos, no, ya está la proteína en el guisante. Vale, sí, no se trata de comer carne todos los días, pero ese consumo, pues, semanal o quincenal de esa carne roja ya me está aportando unos ciertos elementos que son interesantes. O, por poner otro ejemplo, muchas veces en divulgación nutricional se dice literalmente por parte de profesionales que la leche de vaca es equivalente a la bebida de soja, de almendra, de avellana, porque ponen tablas de Excel y comparan los macronutrientes, proteínas, hidratos, grasas. Ya al margen del tipo de proteína, del valor biológico, etcétera, que sobre eso se podría debatir, hay otra serie de componentes en la matriz láctea que hacen que sea totalmente diferente. ¿Ambos grupos de alimentos son interesantes? Sí, pero son totalmente diferentes. Pues en la
matriz láctea hay elementos concretos que tienen efectos concretos. Ácido margárico, ácido linoleico conjugado, ácido transpalmitoleato, que además se conocen los mecanismos de acción. Pues el transpalmitoleato importante, por ejemplo, en el metabolismo de la glucosa en relación a sus funciones con la insulina. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Nunca podemos comparar a los alimentos por nutrientes. Hombre, eso podemos hacerlo en un enfermo renal crónico, Claro. en un diabético con los bloques de hidratos de carbono. Son circunstancias, vale, concretas porque se requiere por una patología. Pero si lo que buscamos es nuestro potencial, desarrollar todo nuestro potencial en cuanto a salud, no podemos renunciar a sustancias bioactivas, fitoquímicos y otros que están presentes en los alimentos y que cuando comparo por nutrientes, como solo tengo en cuenta proteína, calcio, vitamina, hidrato, grasa, pues no estoy comparando, pero que son vitales, son muy importantes. Y además a mí me gusta siempre decir que hay que echarle una mirada evolutiva a la nutrición. Esto no es porque sí, no es porque de casualidad la esperidina esté en la mandarina. Obviamente, lo que ocurre es que estamos adaptados evolutivamente a un tipo de alimentación en la cual hay sustancias bioactivas que por esta adaptación ejercen funciones en nuestro organismo. Si no las incluimos, pues obviamente puedo sobrevivir, pero estoy comiendo de forma diferente a como evolutivamente se esperaría comer y eso obviamente incrementa el riesgo de tener cosas o de tener más problemas de salud. Algo que se me ocurre que mucha gente puede estar pensando es, vale, me ha quedado claro que al final es un poco aburrido esto, ¿no? Lo de siempre. Claudio siempre dice lo mismo. Comida real, comida que tu tatarabuela reconociera, variedad, tal. Pero al final vamos a lo de siempre lo mismo y es a lo que funciona. Y esas mismas personas son las que luego dicen, vale, pero es que luego voy o más mercado y menos supermercado, vale, pero yo tengo que comprar en un súper por mi vida, ¿no? Y luego cojo los alimentos en el súper y cuando veo las etiquetas me vuelvo loco porque, claro, como tú decías, ¿no? Hay comparativas o le añaden incluso a galletas de estas de niños, le meten hierro, le meten vitamina B12 y parece, encima si tiene un sello de la Asociación Española de Pediatría ya parece, ostras, es barato, tiene un sello que parece, ¿no? respetable y encima tiene un montón de vitaminas y minerales, parece un plan sin fisuras. El tema de etiquetado, tú tienes un libro al respecto, pero ¿te atreverías a decirnos 2 o 3 consejos básicos o claves? ¿Qué consideraciones crees que deberíamos tener todos los consumidores al intentar, por lo menos intentar, más que leer me gusta decir interpretar las etiquetas de los alimentos y que no nos engañen con esos mensajes de light o sin grasas, como si fuera mejor sin grasas así generalmente, o bajo en calorías o sin azúcares añadidos? Sí, ahora comentamos algo sobre qué es lo que es lo interesante, pero antes sí que me gustaría decir que en realidad, si comemos de una forma adecuada, no debería preocuparme tampoco por el etiquetado, porque el concepto de más mercado y menos supermercado implica que ese tipo de alimentos que tienen etiquetas serían los que serían de consumo ocasional, por lo tanto no habría ningún problema, tampoco hay que ser radical. Pero bueno, si tengo que fijarme en algo, una cosa importante para ver también la calidad del producto es el listado de ingredientes, que siempre van de mayor a menor. Entonces ahí me podría encontrar como productos que yo creo que son muy ricos en cacao, por ejemplo, a lo mejor el primer ingrediente es azúcar, y estoy comprando azúcar a precio de cacao. O, por ejemplo, puedo estar tomándome un producto lácteo creyendo que sobre todo vas a tener todos los beneficios de la leche fermentada, lo que sea, y cuando veo el listado de ingredientes, a lo mejor el segundo ingrediente es azúcar, aparte de que luego vea la cantidad de hidratos de carbono, etcétera, azúcares libres, pero bueno, ya veo que tiene una cantidad elevada de azúcar o me da una idea sobre eso. Y eso sobre todo es lo principal, porque al final el resto, cuando la gente suele fijarse en kilocalorías, proteínas, etcétera, eso realmente ya no es determinante. Y además, en cuanto tengo que fijarme mucho en eso, mala cosa, porque lo que tendría que haber en mi cesta de la compra es mucha fruta, verduras y hortalizas, carnes, pescados, huevos, legumbres, cosas que realmente al final el etiquetado no es importante, ni va a venir, pero ni es importante tampoco. Por ahí van los tiros. Pero bueno, sobre todo el listado de ingredientes es a lo que yo siempre digo que hay que prestar especial atención, porque ahí muchas veces voy a creer que estoy comprando algo, pues el ejemplo del cacao, y al final va a ser azúcar, manchado con cacao, por así decirlo. Entonces, ese listado de ingredientes sí me da una idea de lo que realmente estoy comprando. Así como el número de ingredientes. Puede haber un montón de ingredientes en los que hay azúcar, todo tipo de aditivos, etcétera. Obviamente ya sé que es un ultraprocesado.
y eso ya pues tiene que hacerme alejarme de él. Pero no obstante, lo dicho, como una alimentación mediterránea, un patrón dietético tradicional, ese tipo de alimentos pueden estar presentes para el disfrute, pero deben ser ocasionales, de forma semanal, pues para el día a día no tendría por qué fijarme en esas etiquetas. Es decir, cuando yo me compro las nueces, la etiqueta es lo de menos, para entendernos. Luego, lo que comentabas que debería ser ocasional. Para un experto como tú, define qué sería la palabra ocasional, porque a veces tengo debates con personas que ocasional no se dan cuenta, pero lo hacen casi diariamente porque piensan lo Sí, que tú dices, que hay procesado y ultraprocesados que están tan integrados en nuestro día a día que piensan que ocasional es salir a cenar fuera o salir a comer fuera, pero en casa siguen poco a poco metiendo algún tipo de ultraprocesados. claro. ¿Cómo lo podrías definir? El problema muchas veces es que efectivamente siempre se ha dicho que un día es un día, pero bajo el un día es un día, claro, un día es una pizza, un día es un kebab, un día es una hamburguesa, un día es una galleta. Y muchos pocos son un mucho. Entonces, el problema de ese mensaje que a veces he criticado, no se puede decir que un día es un día porque la gente ya se va a ceder y entonces vale más decir que nunca y así, que es lo que ocurre un poco en la divulgación, que a veces es más radical. Sin embargo, yo soy partidario, porque además hay estudios que muestran que cuando se hace bien, los resultados en los que son buenos, de educar a la población y decir lo que significa un día es un día, que es un consumo semanal de todo eso que no sean alimentos reales y de verdad. Es decir, pues galletas, bollos, tartas, pues pizzas de mala calidad, porque una pizza bien buena puede ser, es patrón mediterráneo. Ese tipo de cosas deben estar para un consumo ocasional. Un día a la semana no se pone ningún problema por tomarme fabada, cachopo y tarta de queso. Digo eso porque soy asturiano. Pero que un día es una vez a la semana. A eso se refiere y no sería ningún problema. De hecho, en la pirámide alimentaria de la Asociación Española de Nutrición Comunitaria aparece en la cúspide y bueno, esa frecuencia se considera que puede ser una frecuencia semanal para el disfrute. Efectivamente, no es salir a cenar fuera, es salir a cenar fuera o cenar en casa o comer en casa, pero es comer todo aquello que no sea alimentos reales y de verdad, ya supone un consumo puntual. Pero sí soy partidario de explicarlo porque, por ejemplo, hay una escuela de salud en el Ayuntamiento de Tireo, que es un ayuntamiento de una ciudad de Asturias, que ha sido la más premiada en España, incluso a nivel internacional, tanto por los premios NAOS del Ministerio de Sanidad español como por otros premios internacionales, por el gran éxito que se ha tenido con un mensaje moderado. Ha habido pues una intervención dietética con educación nutricional, planes dietéticos sugeridos, etcétera, y cientos de personas y sus familias han perdido peso y no lo han recuperado bajo la premisa de un día es un día. Pero ahí se explicó lo que un día es un día. Ese es el verdadero problema, que al final, bajo esa disculpa y porque no se explica, no, un día no pasa nada, no pasa nada, pero un día es semanal y semanal se refiere a todo, no a un día a la semana la galleta, otro día la hamburguesa y otro día una pizza de mala calidad. Entonces, sabiendo que es un consumo semanal no habría ningún problema. Porque muchas veces también pensamos, pero es que yo consumo mucha energía porque hago mucha actividad física y entonces lo puedo compensar. Claro, es que yo hablo más allá del peso. Efectivamente, puedo Claro. comer muy mal y con muchísima actividad física mantener el peso estable. Sin embargo, se demuestra que más allá del peso, el impacto de la alimentación guarda relación directa con muchas patologías. Es decir, se ha visto que efectivamente se puede mantener el peso estable comiendo mal y haciendo más actividad física, pero sin embargo el incremento de ciertas patologías como algunos tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular, etcétera, sigue permaneciendo aunque hagamos actividad física. Respecto a esto, y bueno, tienes también un libro hablando del tema, algo que a mí me llama bastante la atención es que hay gente que todavía no tiene interiorizado todo el concepto de microbiota intestinal. Y claro, no sé si estás de acuerdo o no, imagino que sí, que en las últimas décadas la forma de comer pues ha cambiado, no sé si decir radical, pero sí de manera notable. Claro, la industria alimentaria, pues tonta no es, y empieza al saber que hay gente que ya empieza a entender que un exceso de azúcar o de sal o un exceso de calorías es malo, empieza a sacar pues sin azúcar, sin sal, bajo en calorías, light, pero sigue teniendo pues otro tipo de edulcorantes, otro tipo de conservantes, otro tipo de aditivos que quizás a corto plazo no están demostrados que sean tan dañinos y son seguros, pero que sean seguros no significa que sea inocuo. Entonces, ¿qué efectos crees tú que estos cambios, estos patrones alimentarios que hemos implementado gracias a que son productos bastante baratos, bastante accesibles, muy palatables, que yo también comprendo que mucha gente
que con 2 o 3 euros se puede comprar meriendas o almuerzos para una semana, para él si es un joven o una familia para su hijo. Y si vas a comprar aguacates, pescados o frutas o verduras, la verdad es que el precio es un problema. Pero estas personas que empiezan a consumir esto, y como tú comentabas, ¿no? Bien porque son todavía muy jóvenes o bien porque hacen actividad física, y aún no notan un efecto palpable o notable, o bien porque estos edulcorantes o estos aditivos conservantes de primera mano no te hacen coger peso, pero a medio y largo plazo, ¿qué efectos crees que estos cambios podrían tener en nuestra salud? O si crees que ya está habiendo esos cambios respecto a esta población, porque permíteme que acabe la pregunta, que hay mucha gente que dice, bueno, sobre todo gente más mayor, en mi época también comíamos de todo y no pasaba nada. Y dices, ya, pero es que hace 20 o 30 o 40 años no había la oferta que hay hoy en día, ni había tanta cantidad y variedad de ultraprocesados como hay hoy en día. ¿Qué opinas al respecto, Ramón? Bueno, en primer lugar, que algo cambiado está claro. Ahora explicamos qué hipótesis hay, porque la verdad es que hace 40, 50 años el cáncer de colon y reto era mucho menos habitual, era muy poco habitual, por así decirlo. Y no solamente era por temas de diagnóstico, sino que estaba menos presente. Y hoy en día, pues ya vemos que el cáncer de colon y reto es de los más frecuentes en España. Hace 30, 40 años, enfermedades autoinmunes, tipo por ejemplo la esclerosis múltiple, eh, artritis reumatoide eran menos frecuentes y ahora son más frecuentes. Hace 30, 40 años había bastantes menos reacciones adversas a esos alimentos. Y además no es solamente tema de diagnóstico, porque no, todos fuimos al colegio y recordamos que no había tantos problemas de niños celíacos, etcétera. Al margen de que estuvieran diagnosticados o no, había menos porque la realidad es que ya vimos que no tenían tantos problemas gastrointestinales. Y hoy en día todas las reacciones adversas a esos alimentos se han incrementado. De hecho, la Sociedad Europea de Alergología hablaba de hasta un 30% en la zona del Mediterráneo, es una barbaridad. Pero, y además dice que se han incrementado al margen de las técnicas de diagnóstico. Y salud mental. Hace 30, 40 años era mucho menos habitual la depresión, la ansiedad, etcétera, y hoy en día también. Obviamente no solamente es la nutrición, podríamos hablar de muchas más cosas, pero todo eso que he dicho está relacionado y de hecho hay una hipótesis plausible que es asumida y dada por hecha por muchos investigadores, porque hay estudios que bueno, apoyan o sugieren que esa hipótesis real, que es la llamada hipótesis de la microbiota. La hipótesis de la microbiota nos dice que en los últimos años pues ha habido cambios muy rápidos en nuestros patrones de alimentación, efectivamente, en el que hemos dejado de consumir tantos alimentos reales y de verdad y hemos pasado a alimentos ultraprocesados con mucha más frecuencia. Cuando yo era pequeño había galletas María y Príncipe y ya. Y ahora no sé ni cuántas hay porque son incontables. Es un ejemplo, pero así con todo. O en la zona de lácteos, etc. Entonces, todo esto ha cambiado. Entonces, ese cambio tan rápido en la alimentación ha provocado que no haya habido una adaptación de la microbiota que está adaptada a otro tipo de alimentos. ¿Qué pasa? Que las alteraciones en la microbiota intestinal son importantes porque regula muchos ejes corporales. Variaciones en la microbiota intestinal pues pueden provocar más fragilidad muscular porque hay un eje músculo-microbiota. Pueden provocar problemas relacionados con salud mental de forma directa porque hay un eje cerebro-intestino mediado por la microbiota. Pueden provocar alteraciones del sistema inmune porque el tejido adiposo es sustrato también del sistema inmune y todo eso está mediado por la microbiota que interacciona con el sistema inmune. Puede provocar alteraciones de la permeabilidad intestinal, provocando la entrada al torrente sanguíneo de moléculas que no deberían estar y generando respuestas inflamatorias del sistema inmune, neuroinflamación, etcétera. Y todo eso explica el que haya reacciones adversas a los alimentos y hay estudios que muestran cómo alergias alimentarias y reacciones adversas a los alimentos, las personas que las sufren tienen microbiota diferente y podemos pensar ya, pero es que al tener la microbiota diferente tienen ese problema, no, pero los cambios en la microbiota son previos porque los estudios de cortes humanos lo muestran. También se ha visto que las personas que tienen depresión u ansiedad tienen una microbiota diferente y es curioso porque es una microbiota similar a las personas que tienen síndrome de intestino irritable y entre un 44 y un 80% de las personas que tienen una cosa tienen la otra. Hay una concurrencia elevada de ambas patologías. Y así con todo. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo, salud mental, molestias gastrointestinales por acciones adversas a los alimentos,
pues alteraciones metabólicas, todo ese tipo, variaciones del sistema inmune, todo eso, pues obviamente viene provocado por esos cambios en la microbiota, entre otras cosas. Por un lado, porque esa forma de alimentación provoca daños en la microbiota, disbiosis y alteraciones que generan todos esos problemas. Y luego, por otro lado, porque esa forma de alimentación, unido a menos actividad física, etcétera, pues acaba provocando un exceso de grasa corporal. Y eso genera una inflamación crónica de bajo grado que incrementa el daño oxidativo. Entonces tenemos una tormenta perfecta en la que hay una inflamación crónica de bajo grado, alteración del sistema inmune también por la microbiota, entradas al torrente sanguíneo de moléculas que no debería, fragilidad muscular, y todo eso, pues obviamente es una tormenta perfecta para que haya grandísimas alteraciones del sistema inmune, inflamación crónica de bajo grado y otros tipos de inflamación como neuroinflamación que acaban generando un incremento del daño oxidativo y daños de todo tipo de patologías diferentes, cáncer, cardiovascular, etcétera, pero que al final detrás de todo esto está en un incremento del daño oxidativo derivado de esos cambios que ha habido. Bueno, os comento aquí temas muy, muy interesantes. Vamos a abrir varios melones de ellos. El primero, sobre nutrición y salud mental. Tú también escribes y divulgas bastante acerca de un concepto que a mí me llama mucho la atención, me ha gustado mucho, ¿no? Psiquiatría nutricional. ¿Nos podrías decir, porque quizás hay mucha gente que, repito, que estoy seguro que sigue sin ver ninguna relación, ¿no? De decir, ¿qué tendrá que ver que alguien tenga depresión o tenga ansiedad con lo que está comiendo? Y lo ven al revés, ¿no? Pues ya que tiene depresión o tiene ansiedad, pues come X o come Y, pues por cualquier razón, pero no hay una vinculación directa. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué les puede decir a estas personas, Ramón? ¿Qué relación hay entre nutrición y salud mental? Hay que tener en cuenta que hay una relación muy grande entre el cerebro y el intestino. Hay un eje cerebro-intestino que pues se comunican bidireccionalmente en ambas direcciones. A través del nervio vago de forma directa, ese nervio vago tiene fibras aferentes y fibras eferentes y mediante unas fibras es capaz de detectar cosas como algunos nutrientes y otros elementos y con las otras fibras lleva esta información al cerebro. Entonces ya de salida el cerebro tiene cierta información de lo que pasa en el intestino, al margen de que en el intestino hay tantas neuronas como el cerebro de un gato, que también pues tienen su función y explican el porqué también esa conexión. Pero también se conectan a través de la microbiota, que es un grupo de microorganismos, especialmente bacterias, pero también otras que residen en el colon y en otras partes del intestino, especialmente en el colon, y que producen una serie de moléculas que se llaman posbióticos, y esos posbióticos ejercen funciones en muchas partes del cuerpo, también en el cerebro. Entonces las bacterias que están en el intestino se comunican con el cerebro ofreciendo información. Por ejemplo, también ocurre que el estrés afecta al cerebro porque como consecuencia del estrés se eleva el cortisol. La elevación del cortisol pues genera cambios a nivel cerebral y eso también pues afecta por ese eje cerebro-intestino al intestino. Incluso puede provocar alteraciones en la microbiota. Todas esas circunstancias afectan a la salud mental de diferentes formas. De forma directa, porque puede estar incrementado el daño oxidativo de las neuronas y eso genera problemas que se relacionan con depresión y ansiedad. De forma indirecta, pues como consecuencia de una inflamación crónica de bajo grado puede haber una neuroinflamación que también genera un incremento de daño oxidativo y genera problemas. Y también porque la forma de comer o las matrices alimentarias que consumo tienen moléculas que tienen efectos concretos en el cerebro. Pues, por ejemplo, la vitamina D3 tiene receptores en las neuronas y se ha visto también que bajos niveles de vitamina D también se relacionan con riesgo de depresión. Y también por el hecho de que influye mucho también la presencia de ciertos fitonutrientes como algunos polifenoles en la expresión de ciertos genes y eso también va a hacer que haya pues menos daño oxidativo, más daño oxidativo en el cerebro. Todo eso se relaciona con depresión y ansiedad. Claro, también es verdad que las personas que tienen depresión y ansiedad como consecuencia de ello comen diferente, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Y hay un dato curioso. Efectivamente, las personas que tienen depresión tienen una microbiota diferente y que es similar a las personas que tienen alteraciones como síndrome de intestino irritable. De hecho, esas son comunes, como dije antes, muchas veces esas patologías. Pero vamos más allá. Hace no muchos años, menos de 10, se descubrió, trabajando en primates, además se trabajaba en un tema que no tiene nada que ver con esto, que era el SIDA, pero de casualidad se descubrió
que en el cerebro de esos primates había bacterias y se pensó que había sido un error. Luego se vio que era verdad, que estaban de verdad. Y es que se descubrió que en unos pocos primates y en el ser humano, pero en ningún otro mamífero, hay bacterias en el cerebro. Y esas bacterias ejercen funciones porque cuando se hacen estudios in vitro, se ve que las ciertas, esas bacterias que están ahí presentes producen postbióticos que influyen, al menos in vitro, y por lo tanto nos da idea que en vivo puede ser así, en la formación de redes neuronales. Y claro, nos abre la puerta a un tema sugerente. De hecho, algunos autores hablan de psicobióticos, porque la sugerencia es que si el ser humano y primates más avanzados tienen bacterias y el resto de mamíferos no, pudo tener algo que ver en la evolución. De hecho, hay un gen que es el gen RUNX2, que su expresión va a depender de sustancias producidas precisamente por estas bacterias. Y se sabe que ese gen tuvo importancia en la evolución de nuestro cerebro. Entonces se complica todo mucho más allá. Y claro, ¿cómo llegan las bacterias al cerebro? Pues llegan porque los macrófagos pues acaban transportando bacterias que parten de la microbiota intestinal hasta el cerebro porque pueden atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Y cuál pudo haber sido el sentido de todo esto? Pues quizás que el hombre, como consecuencia de la exposición a alimentos fermentados, al dejar fermentar alimentos que otros animales no consumen, el hombre, pues cuando algo se pasaba a frutas fermentadas, lo comía, pues pudo generar un sobrecrecimiento en cantidad y en variedad de microorganismos intestinales que pudo favorecer que estos macrófagos acabaran, como consecuencia de este incremento masivo de la microbiota, acabarán llevando estas bacterias hasta el cerebro, donde está claro que alguna función ejercen porque por algo están. Muy interesante. ¿Y se podría podríamos extrapolarlo también, esta pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entre la depresión, la ansiedad y la forma o manera de comer con la grasa corporal y la depresión? Es decir, ¿hay relación entre mayor disponibilidad de grasa corporal con más prevalencia de depresión y al revés? ¿Tener problemas de ansiedad y depresión favorece que cojamos más grasa corporal, Ramón? Así es. Antes de decir que se volvió a comentar en la pregunta anterior que el hecho de que la dieta influye en la depresión está claro porque pues, hay estudios donde se obtienen resultados sugerentes con patrones como Mediterráneo y también porque hay metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados donde se obtienen resultados estadísticamente significativos pero clínicamente relevantes en el uso de probióticos para justamente depresión o ansiedad, personas que tienen alteraciones en la microbiota como consecuencia del uso de ciertas cepas de prebióticos. Parece que importa el número de cepas, la cantidad, etcétera, el tiempo de uso, pero que ha habido resultados interesantes y metaanálisis, que son estudios de alta evidencia, donde se muestra que hay cambios importantes como consecuencia de esa ingesta de probióticos en la microbiota intestinal que generan mejorías significativas, ¿no? Significativas de verdad a nivel de patologías como depresión y ansiedad. En la grasa, sí, efectivamente. El exceso de grasa corporal se relaciona con más riesgo de depresión y peor pronóstico por un tema. Porque el tejido adiposo juega con el sistema inmune en el sentido de que conjugan o forman un eje, que es tejido adiposo, sistema inmune. Porque el tejido adiposo es sustrato para el sistema inmune, sustrato energético. El sistema inmune requiere del tejido adiposo. Y claro, cuando el tejido adiposo es excesivo, esta relación se ve alterada porque el tejido adiposo en exceso produce una cantidad de moléculas demasiado elevadas de citocinas de todo tipo, que son un conjunto de moléculas, decenas y decenas de moléculas diferentes, cientos de moléculas diferentes catalogadas bajo el nombre de citocinas, pero hay una cantidad desproporcionada de producción de citocinas proinflamatorias que acaban generando una inflamación crónica de bajo grado en todo el organismo, que no se ve con la típica inflamación cuando me doy un golpe, pero que es una inflamación que está presente porque produce esas alteraciones del sistema inmune y que genera, hay marcadores que permiten detectarlo y que genera problemas como neuroinflamación, la inflamación del sistema nervioso. Y esa neuroinflamación incrementa el daño oxidativo de las células y el daño oxidativo incrementado de las neuronas genera un daño en las neuronas que puede favorecer depresión, ansiedad y otra serie de patologías. Y por eso el exceso de grasa favorece que haya depresión
Y por eso siempre que una persona tiene exceso de grasa, aparte de seguir un patrón saludable para mejorar la microbiota, para intentar buscar sustancias bioactivas que mejoran la situación, encima la mejora de la composición corporal mejora el pronóstico de la depresión porque pierdo grasa y reduzco esa neuroinflamación que puede estar derivada de infección crónica de bajo grado. Pero siempre que esa pérdida de peso sea en forma de grasa. Porque igual que hay moléculas que produce el tejido adiposo que pues pueden ser perjudiciales desde el punto de vista de la depresión, también hay un eje músculo-cerebro y el músculo produce más de 650 moléculas conocidas hasta ahora que ejercen funciones muy importantes en diferentes órganos, en el hueso, en el sistema inmune, en muchos sitios, pero también en el cerebro. Y las miocinas, algunas de ellas son las llamadas neurotrofinas que tienen un efecto protector sobre las neuronas. Y si yo pierdo masa muscular, pues es más probable o el incremento del riesgo de depresión y ansiedad aumenta. Y voy a poner un ejemplo de cómo el deterioro cognitivo puede notarse cuando hay pérdida de músculo. Seguramente todos tenemos algún familiar o conocido o amigo mayor ya con una edad pues a un anciano que en un momento determinado le ingresaron y que muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo no le ingreses porque tiene 85 años y ya cuando sale de casa es que cómo se desorienta? Es decir, mucha gente efectivamente está muy bien, le llevan al hospital, está no sé cuántos días ingresado y estaba muy bien en casa y cuando salió sin ser nada grave salió como desorientado, como un deterioro cognitivo. Y muchas veces se dice, no, es que se desorientó. No es por eso. Es porque esa persona encamada y con una desnutrición, la desnutrición hospitalaria existe y así está indicado por sociedades científicas españolas y europeas, existe también en España, obviamente, pues claro, esas personas que están encamadas, que a lo mejor no comen tan bien, etcétera, pues por no hacer actividad física y por no seguir una dieta óptima, van a perder masa muscular. Se ve afectado ese eje músculo-cerebro y salen, pues aparte de que con más debilidad, con menos independencia en cuanto a poder movimientos y tal, con deterioro cognitivo justamente por eso, por ese efecto protector de las miocinas, de ellas, por ejemplo, las neurotrofinas. O sea que ya tenemos dos cosas súper importantes que es evitar, ¿no? Coger ese exceso de grasa corporal por muchos factores, entre otros, y entre otras consecuencias, ya hemos visto la relación con la depresión, y también la falta de masa muscular. Imagino yo que el efecto cóctel de estas dos todavía habrá, no sumarán opciones, sino multiplicarán. Es decir, aquellas personas que empiezan a coger grasa corporal y empiecen a perder masa muscular, las que tengan los dos factores, multiplicarán las opciones de tener problemas de salud mental. Efectivamente, y vuelve a ser la pescadilla que se muerde la cola. Si estoy deprimido y estoy en casa, pues muchas veces no tengo nada que hacer y acabo comiendo y eso provoca un exceso de grasa. Pero es que además estoy en casa y no salgo porque estoy deprimido y eso provoca una pérdida de masa muscular. Vale, pero es que empeora todo. Estoy en casa, como en exceso y tengo exceso de grasa, no hago actividad, pierdo músculo, no salgo a la calle y no estoy expuesto al sol a las dosis adecuadas y voy a tener un déficit de vitamina D. También es importante porque hay receptores en las células, las neuronas para la vitamina D que se comporta casi como una hormona esteroidea. Y encima, no salgo a la naturaleza, porque también en mi último libro hablo de eso, se ha visto cómo pasear en un entorno de la naturaleza, árboles, etcétera, tiene efectos positivos para las personas con depresión y puede que sea no solamente porque salgo al aire, porque paseo, porque desconecto, porque hago actividad física, pierdo grasa y mantengo el músculo, sino que esas plantas producen terpenos y terpenoides, que son compuestos volátiles que también interaccionan en nuestro organismo, favoreciendo la expresión de ciertos genes, modulando el sistema inmune y la inflamación, etcétera. También, claro, esto puede sonar a chino. La primera vez que yo oí de esto no fue relativamente reciente, nunca había pensado en esto, pero pues, buscando biografías sobre otras cosas me encontré con esto. Claro, te pones a pensar y es que es normal. Estamos evolutivamente adaptados a vivir en ese entorno. Es normal que al margen de sustancias exógenas que yo ingiero con los alimentos, haya sustancias exógenas que yo ingiero mediante el aparato respiratorio y que son volátiles y pasan al torrente sanguíneo y tendrán sus efectos como tienen las que están en los alimentos. Y es curioso porque, claro, es que justamente la persona que está con depresión está en un entorno en el que la caída del sistema inmune es brutal porque menos músculo, más grasa, nada de vitamina D, salvo que la toma de suplemento, baja exposición, un entorno que no es natural, probablemente un entorno urbano y sin árboles, entonces es una pescadilla y encima aislado del entorno social. O
sea que también Claro. influye. Entonces, al final, es una tormenta perfecta, yo creo. Se vio durante el confinamiento, como se dijo que aumentaron muchísimo los problemas de salud mental. Y claro, es que al final te pones a pensar y al final es biología pura y dura, biología celular y molecular. Completamente. Y a nivel, para bien o para mal, ¿algún nutriente, por ir un poquito al reduccionismo, que estoy seguro que algún oyente dice, vale, me ha quedado claro que masa muscular no debo perder, incluso debería ganar fuerza, no debería tener ese exceso de grasa por estas razones y por muchas otras? Y Ramón me ha dejado claro que hay un papel, la nutrición juega un papel bastante importante en esta salud mental. ¿Hay algún nutriente o algún alimento en concreto que pueda ayudar de manera específica a esta salud mental y que tú recomiendes por encima de otros? Y al revés, ¿hay algún ultraprocesado, no sé, algún componente que crees que puede ser muy dañino para esta salud mental para que algún oyente se pueda situar? Sí, bueno, en cuanto a dañino, obviamente el alcohol, que ya sabemos que es neurotóxico, etcétera, tampoco hay que ser exagerados, por un vaso de vino un día no pasa nada, pero obviamente Mm. el alcohol sí que es perjudicial y hay que indicarlo. El patrón mediterráneo en su conjunto es muy beneficioso para la salud mental y si hablamos de elementos concretos, la vitamina D3, que mucha gente tiene niveles bajos de vitamina D, es un buen suplemento a tener en cuenta porque muchas veces también, de hecho también se ha hablado de hipótesis de la vitamina D como una de las Mm. hipótesis por las cuales ha aumentado algún problema relacionado con el sistema inmune, depresión, etcétera, porque está generalizado bajos niveles de vitamina D en la población. También es interesante pues algún polifenol como el resveratrol, que participa en la expresión de los genes que codifican unas proteínas que llaman sirtuinas, que reducen el daño oxidativo, que está incrementado en personas que tienen depresión, etcétera. Otros elementos concretos, pues ciertas vitaminas, vitamina C también, aparte de la D, vitamina E, zinc, selenio, cobre, porque también se ha visto que se reduce el daño oxidativo y al final muchas patologías tienen en común una cosa, que es que el problema final viene derivado del daño oxidativo. El daño oxidativo incrementa mutaciones, más riesgo de cáncer. El daño oxidativo incrementa oxidación en las paredes arteriales, pues obviamente más riesgo cardiovascular. El daño oxidativo puede dañar células y haciendo que, entre otros motivos, haya resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. El daño oxidativo puede generar daño a las neuronas, deterioro cognitivo, depresión, ansiedad. Es decir, al final, si vemos qué hay detrás de la mayor parte de las patologías que están presentes, es un incremento del daño oxidativo que acaba generando una cosa u otra, u otra, u otra. Y es la parte positiva es que el daño oxidativo podemos modularlo también en parte con ejercicios de fuerza que aumentan el músculo y favorecen la pues secreción o producción, mejor dicho, por parte del músculo de miocinas. Y que reducen la grasa que también pues incrementa las citocinas. Puedo modularlo con la dieta, pues modificando mi composición corporal, reduciendo la grasa y también por todas estas sustancias bioactivas que reducen el daño oxidativo. Todos los fitoquímicos están en los vegetales, todos estos polifenoles que hemos comentado, los carotenoides, pigmentos como zeaxantina, etcétera, etcétera. Pero es que patologías muy diversas, como yo que sé, degeneración macular asociada a la edad, que es un tipo de ceguera muy frecuente, mayores de 60 años en España, o cáncer, que son cosas que en principio parece que no tienen nada que ver, están relacionadas por un incremento del daño oxidativo. De hecho, la mejor prueba es que en la degeneración macular asociada a la edad se ha visto en estudios interesantes cómo la combinación de cobre, selenio, una serie de vitaminas, minerales y pigmentos como zeaxantina y luteína ayudan a ralentizar el avance de esa enfermedad porque se reduce el daño oxidativo. Entonces, bueno, al final esto nos da una idea de reforzar la importancia de la matriz alimentaria más allá de elementos concretos. Pero si los tomo, pues sí, estos fitoquímicos que están presentes en matrices vegetales tipo pigmentos vegetales, pues polifenoles, etcétera, pueden ser interesantes porque son de las cosas más destacadas que están en esos alimentos y que me las puedo tomar como suplementos. Pero en todo caso sería la guinda del pastel, porque el pastel es la alimentación. La guinda será el suplemento. Claro, claro, sí, sí. Al final, Ramón, muchas veces le gusta a la gente, ¿no? A mí me gusta, repito, soy muy pesado, pero me gusta ponerme en situación de los espectadores de YouTube o de los oyentes del podcast y al final que se lleven la ley de Pareto, ¿no? Que se lleven las píldoras mínimas pero suficientes para que cambien y lo que está claro, lo que has comentado, que no comer,
¿vale? Los ultraprocesados, bollería, alcohol, que al final es lo de siempre. ¿Qué comer? Que es esta comida, esa matriz que estás comentando, sobre todo esta comida tradicional. Y hay dos cosas que me gustaría, que sé que podrías estar aquí hablando, vamos, podríamos tener podcast para ello porque tienes libros específicos hablando de ello. Aparte de qué no comer y qué comer, si tiene sentido el cuándo comer, ¿vale? Esta crononutrición, porque mucha gente, repito, siempre hay extremismo, ¿no? Un plátano a las 6 de la tarde no es igual que un plátano a las 8, es opuesto. Y luego hay gente que dice que da igual la hora que comas. Entonces, estos extremos me gustaría que nos dijeras hasta qué punto la ciencia respalda esta crononutrición y cómo afecta a la salud. Y aparte de cuándo comer, si también el cómo comer tiene repercusión, ¿vale? Porque ahí está el concepto este de mindful eating, ¿no? La alimentación consciente y hasta qué punto nos puede ayudar a prevenir o ya no prevenir o tratar, sino a mejorar nuestra salud y calidad de vida. ¿Este cuándo y este cómo comer también tienen cabida en la salud, Ramón? Sí, el cuándo sí tiene relevancia. A veces ha exagerado como todo, porque muchas veces cuando sale algo nuevo parece que es el kit de la cuestión, es el factor. Y muchas veces cosas que se descubren son un factor más, como es el caso. Sí, sí tiene relevancia. Y de hecho hay una investigadora española, Marta Garrolet, que ha estudiado mucho sobre esto. Se ha visto como, por ejemplo, comer, cuando la comida de mediodía se hace más allá de las 3 de la tarde, y se hacen ensayos clínicos para ver la evolución en la pérdida de peso, pues se ve que cuando esa cantidad de energía de mediodía es más allá de las 3 de la tarde, el ritmo de pérdida de peso puede variar un 30% hacia abajo, es decir, pierde un 30% menos de energía. Pierde un 30% menos de peso, perdón. Cuando se retrasa la cena hasta las 11 de la noche y en la cena se priorizan hidratos de carbono, etcétera, también se puede ralentizar el ritmo de pérdida de peso y también parece que se puede incrementar algo el riesgo cardiovascular, etcétera. Entonces, eso ya muestra cómo efectivamente los horarios influyen, porque obviamente los ritmos circadianos son reales, son los ritmos de pulsátiles de hormonas, etcétera, de 24 horas, regulados principalmente, aunque hay otros, pero regulados principalmente por la luz y la oscuridad y en la glándula pineal, y realmente ahí influye mucho la melatonina y la alimentación. Es interesante que se adapte a estos ritmos circadianos, entonces al final no es muy interesante hacer una cena muy, muy fuerte y tampoco es muy interesante retrasar la comida de mediodía pues mucho. Pero bueno, esto es la teoría, porque luego en la vida real, pues trabajas de funcionario y tienes que comer a las 4, que es cuando llegas a casa, pues no hay vuelta de hoja, es lo que hay. Pero es verdad que esto es un factor a tener en cuenta, claro, pero voy a poder hacer, entonces ya no tengo nada que hacer, ¿no? Sí, porque esto es un factor, entre otros muchos factores, porque si yo sigo una cronodieta buena comiendo alimentos malos, pues Claro. peor. Es decir, si yo como un patrón mediterráneo muy bien llevado a cabo y al final mi energía principal está a partir de las 3 de la tarde, pues bueno, es un factor a tener en cuenta que influye. Si pudiera hacerlo de la otra forma sería algo mejor, pero como el tipo de alimentos también influyen, pues bueno, también hay que tener en cuenta que es un factor más a tener en cuenta, pero que va a ser modulado por otros factores. Respecto a cómo, efectivamente, todo esto de la alimentación consciente, etcétera, influye y está siendo estudiado. De hecho, esto de la alimentación consciente hace referencia a sensaciones, sentimientos, emociones que uno tiene antes, después y durante la comida y la relación con los alimentos de esa persona. Y cuando pues uno es consciente de esto, o bien un coach o un experto en la alimentación consciente pues le ofrece herramientas para que la persona sea consciente de su relación con los alimentos y de forma metódica pues sepa priorizar sus elecciones y sepa disponer de herramientas para poder pues tener un apoyo conductual, etcétera, pues sí va a poder controlar mejor su alimentación y eso tiene impacto en la salud. Aparte de que también hay técnicas de este tipo que nos ayudan a comer más despacio, lo cual también es interesante desde el punto de vista de la saciedad, pero también desde el punto de vista de las molestias gastrointestinales, porque cuando se coma rápido, aunque suene raro, pero es real, cuando como rápido estoy tragando más aire y voy a tener más sensación de hinchazón, etcétera, y es así. Entonces, estas técnicas de control de sensaciones, emociones de nuestra relación con los alimentos previas, durante y posterior a la comida, pues son técnicas que me pueden ayudar
a tener un mejor control y funciona. Yo no soy experto en eso realmente, pero sí en nuestro equipo tenemos personas que trabajan eso cuando es necesario. Pues derivamos a psicólogos que son expertos en justamente en alimentación consciente. Ujú. Y para ir cerrando, Ramón, me gustaría que nos pudieras poner en contexto de algún tipo de estrategia nutricional o de patrones alimentarios, ¿vale? Que, bueno, pues que últimamente han estado más de moda y creo que a veces, como yo creo, como todo, ¿no? En redes sociales, pues se lleva a extremismo y se tacha o se tilda de lo mejor del mundo o lo peor del mundo y creo que, como siempre, son herramientas y que no son para todo el mundo. Yo el café para todos no lo veo, pero sí que hay casos o personas o momentos en la vida de esa persona que puede estar justificado e incluso puede ser una herramienta muy buena. Y para ello vamos a empezar por la primera, el ayuno intermitente. Para ti personalmente, ¿para quién podrías recomendar este tipo de herramienta, que para mí es una herramienta, y en qué circunstancias? ¿O lo tacharías de siempre es bueno o siempre es malo? El ayuno intermitente es una herramienta que puede ser útil en ciertas personas, no es una herramienta a generalizar, pero tiene su utilidad para ciertas circunstancias y en ciertas personas. No es nada nuevo. No es nada nuevo desde el punto de vista cultural. El Ramadán o religioso es un ayuno intermitente. Y aprovechando el Ramadán se han hecho estudios donde se veían mejoras cardiovasculares y metabólicas sin afección al rendimiento deportivo cuando eran deportistas de élite y sin que se afecte la composición corporal, es decir, no se pierde músculo por ayunar horas. Eso se ha visto. Vale, con lo cual, perjudicial no es. Pero bueno, ya no es porque se haya visto en el Ramadán y estudios hayan tenido resultados interesantes, porque hay ensayos clínicos como el Matador y otros estudios que muestran resultados interesantes, por supuesto, similares al patrón mediterráneo, tradicional con varias tomas al día. Pero es que además, ya si nos ponemos a pensar, yo siempre digo ese sentido evolutivo, es que obviamente no tiene por qué tener nada malo el ayuno intermitente, porque todos los mamíferos lo practicamos. Es decir, el hecho de poder comer varias veces al día y tener disponibilidad de alimentos es reciente. El ser humano pues comía cuando podía y inevitablemente estamos aquí porque estamos adaptados al ayuno intermitente, si no hubiéramos desaparecido como especie. Por lo tanto, eso no es negativo. Hay otros aspectos biológicos, que el ayuno intermitente es una forma en la que se puede en parte modular y se ha visto también, todavía no se sabe exactamente cómo, pero se ha visto que en parte sí modular procesos como autofagia, que son procesos de reciclado celular de las proteínas y orgánulos dañados y que es interesante para en algunas patologías, por ejemplo, como cáncer, etcétera, pues puede ser interesante su regulación. Entonces, es una herramienta que puede ser útil para algunas cosas concretas, pero también para qué personas. Bueno, hay personas que mejoran la adhesión con el ayuno intermitente. Personas que pues viajan fuera de casa, que están con aviones todo el día, etcétera, se enfrentan a un entorno en que las elecciones alimentarias para comer lo que van a comer es mejor no comer nada y tienen un buen control y entonces no pasa nada. Llegan a casa y han practicado un 16-8, han comido nada en 16 horas y luego lo comen en 8 y como la alimentación que comen después es saludable, pues sin ningún problema. Estamos adaptados a eso y les viene muy bien, les viene muchísimo mejor que hacer varias comidas al día. El problema de generalizarlo es que se ha visto que pues, hay personas a las cuales no les puede ir bien porque puede implicar más riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Obviamente, si una chica de 16 años está muy preocupada por su peso y le decimos que haga ayuno intermitente, pues a lo mejor acaba en bulimia. Es sentido común. Entonces, es una herramienta a utilizar, según decide el profesional sanitario, para personas concretas, sabiendo que eso de que no comer no supone ningún riesgo, es decir, eso es mentira de es que estar varias horas sin comer es un peligro, como se decía antes, no es así, obviamente, y que puede ser una herramienta útil para ciertas patologías y que para ciertas personas les va a venir bien porque favorece la adhesión. Para otras no favorece la adhesión porque se mueren de hambre entre horas y van a querer comer comidas intermedias y tener la vida social habitual de un pincho a la media mañana, una fruta en la merienda, un yogur en la tarde o lo que sea. Obviamente hay personas que tienen riesgo de trastornos de conducta alimentaria, para ellos no estaría indicado. Pero es una herramienta pues, como otras que se puede utilizar, claro que sí. Y respecto a la dieta keto o dieta cetogénica, que también ha ganado mucha popularidad recientemente, ¿qué La dieta opinas de ella, cetogénica no? pasa un poco también igual, es una herramienta que puede ser útil. La dieta cetogénica claramente es útil para ciertas patologías, por ejemplo, para trastornos del transportador de la glucosa GLUT4, se emplea. También es útil para epilepsia refractaria en niños, se emplea. Y para algunas otras patologías. Hay algún estudio que sugiere, haría falta investigar más, que
la dieta cetogénica combinada con el ayuno intermitente, o una o la otra, podría ser útiles en algunos tipos de cáncer, como coadyuvante del tratamiento siempre, obviamente no milagroso. Pero bueno, está claro que en algunas patologías sí que tiene utilidad, y también para algunas personas favorece la adhesión. Pues personas que comen fuera de casa, etcétera, a veces la dieta cetogénica les puede venir bien porque un plato de arroz o pasta no sabemos hasta qué punto va a llevar no sé cuánto aceite, etcétera, y al fin y al cabo, si no pide algo al horno a la plancha, bueno, estará más controlado. Y efectivamente la evidencia muestra que la dieta cetogénica tampoco es perjudicial, como se había dicho durante mucho tiempo, aunque puede tener algunos efectos secundarios como molestias y tal, pero no es tan perjudicial como se pensaba. Y es normal porque estamos adaptados a comer de todo, y puede ser una herramienta útil. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Que es que puede dificultar la adhesión en algunas personas, porque claro, quita grupos de alimentos muy mediterráneos a los que estamos adaptados y culturalmente, y que encima son saludables. O sea, no hay por qué no tomarlos. Pero el patrón cetogénico también supone ventajas cardiometabólicas y no supone un riesgo, porque sobre todo cuando va unido a una gran cantidad de verduras y hortalizas asociadas, etcétera, porque no tiene por qué ser un problema tampoco para la salud más allá de la monotonía, etcétera, etcétera. La evidencia no es tan fuerte a favor como el patrón mediterráneo, pero es una herramienta que también cuenta con cierta evidencia y que no supone un riesgo para la salud, como muchas veces también se había exagerado eso. Hay que pensar también que al final el ser humano, desde el punto de vista evolutivo, se adaptó a lo que había. O sea, obviamente los esquimales consumen muchísima proteína animal, y sin embargo ya vemos que desde el punto de vista cardiovascular y metabólico está muy bien. Los masái consumen mucha carne roja y también está muy bien. Y los pigmeos consumen mucho tubérculo, es decir, mucho hidrato de carbono, y también está muy bien. Parece que lo importante es que sean matrices alimentarias de alimentos reales y de verdad, más allá de una cantidad de macronutrientes o no, que es lo que habla la ceto, la no ceto, etcétera. Con la paleo también intuyo que van por ahí los tiros, ¿no? Es otra herramienta que se parece un poquito a la cetogénica y que mucha gente, sin ser una herramienta keto, pero que mucha gente todavía relaciona con lo que tú decías, ¿no? Precisamente que tenemos que comer lo que comían nuestros antepasados y ya se van a un antepasado más evolutivo. ¿Qué piensas de esta dieta paleo, Ramón? La paleodieta no es una dieta milagro, como a veces se ha dicho. Es curioso, porque a veces yo veo a profesionales sanitarios decir que es una dieta milagro. No es una dieta milagro. Es un patrón saludable, es menos restrictiva que la dieta cetogénica. A veces se ha dicho que es hiperproteica, pero tampoco es hiperproteica exactamente, porque también incorpora frutas, también, o sea, que tienen hidratos de carbono, incorpora ciertos tubérculos. Un problema de la paleodieta es que a veces es difícil de clasificar, por el hecho de que diferentes autores consideran dieta paleo una cosa u otra. Por ejemplo, Claro. en su origen había autores que dejaban fuera los huevos, pero otros dejan fuera lácteos, salvo algunos lácteos fermentados, otros dejan fuera tubérculos, salvo algún tubérculo concreto. Es un poco difícil de englobarlo, pero bueno, en general se asume y se entiende cuando vemos un poco lo publicado, que es una dieta en la que pues no hay ultraprocesados, ahí no hay cesión, y en general no hay cereales, legumbres, porque limitan esos alimentos que consideran ellos que pues han sido relativamente más recientes y no estamos adaptados desde el punto de vista evolutivo. Eso está bien, porque el patrón paleo es saludable. Lo que pasa es que nos deja fuera alimentos como lácteos, cereales o legumbres, cereales de grano entero o legumbres, que sí la evidencia es bastante fuerte a favor en cuanto a que tienen beneficios muy interesantes. Y de hecho, suena muy romántico a decir que nuestros genes piden comer como comíamos hace millones de años, pero la realidad es que yo siempre digo que muchas veces en nutrición se habla mucho de genética, pero el problema del área de la nutrición es que yo siempre me gusta decir que nutrición es biología. Yo creo que muchas veces la visión que tiene un biólogo es buena en este sentido, frente a la que pueden tener a veces los que dicen que estamos adaptados a eso, porque esto de paleodieta muchas veces surge por parte de profesionales de la nutrición que no tienen esos conocimientos de genética de poblaciones y que no entienden lo que significa una mutación. Pues sí, claro, efectivamente estamos adaptados a una forma de comer, pero en muy pocas generaciones una mutación puede significar una ventaja evolutiva y ya fijarse en la población mayoritaria. Pues por un ejemplo, hace 2000 años pues no éramos como los resto de mamíferos, de adultos no podíamos tomar lácteos sin tener diarrea y problemas. Pues surgió una mutación que permitía que de adultos siguiéramos expresando la enzima beta-lactasa que permite degradar la lactosa, y entonces la mayor parte de la población pues española, por ejemplo, puede tolerar los lácteos de adultos,
Y esa mutación surgió hace 2000 años. Antes éramos todos intolerantes a la lactosa, ahora no. Hace 8000 años todos teníamos piel negra. En un momento determinado fue una ventaja evolutiva tener la piel clara por el tema de la vitamina D, y ya vemos que ahora hay muchísima gente con la piel blanca. Entonces, que los genes se adapten a una forma de comer, sí, pero hay que tener en cuenta que hay cambios evolutivos que son muy rápidos y que nos hemos adaptado a ello. Por lo tanto, esa visión romántica de genes inamovibles no es así. La genética de población lo explica, y las fórmulas de genética de población explican que en nada, en 2000 años, lo que era que no existía se convierte en mayoritario. Completamente de acuerdo. Y ya para cerrar, para buscarnos quizás algunos enemigos, ¿vale? Que hay muchos. ¿Te atreverías a decir si es mejor una dieta omnívora, una dieta vegana o una dieta vegetariana? Porque luego cuando traigo a algún experto especialista sobre nutrición en algún podcast o en algún vídeo, siempre luego hay radicales de no, está claro que lo mejor es esto. Y claro, yo entiendo sus razones y que cada uno lo justifica de una manera. Por ejemplo, cuando hay una crítica a la dieta omnívora es cuando introducen procesados cárnicos, derivados cárnicos, claro. Entonces, yo creo que nadie puede defender un derivado cárnico, un ultraprocesado de la carne, un ultraprocesado del pescado, un ultraprocesado del huevo, pero cuando hay carne, pescado y huevos de calidad, creo que es un alimento que si tu cultura te lo permite, son buenos introducir. Respecto a la dieta vegana, igual, mucha gente, claro, una dieta vegana es mejor que una omnívora. Claro, si la omnívora estás metiendo bacon y salchicha y ultraprocesados de mala calidad, pues es mejor quitar eso, y si en la dieta vegana metes cereales integrales, muchas verduras, muchas hortalizas, pero le damos la vuelta. Hay gente que empezó a tomar, no sé si eran, me parece una galleta Oreo, que llevaba, hablo de memoria, quizás me equivoqué, manteca de cerdo, y lo cambiaron por un tipo de aceite de palma, creo, entonces ya eran veganas. Un desayuno que sacaban a Oreo con Fanta de naranja como desayuno. Entonces, claro, ¿es vegano? Sí. ¿Es saludable? Obviamente no, pero si lo de menos es que sea vegano o no sea vegano. Volvemos a la primera pregunta, es la matriz que lleva ese desayuno. No sé si compartes esta visión que tengo yo, que no es catalogar como omnívoro, vegano o vegetariano, sino es decir, qué tipo de omnívoro, qué tipo de vegano o qué tipo de vegetariano, o tú entre las tres si tienes alguna prioridad respecto a esta discusión, Ramón. Sí, efectivamente, importa el qué tipo, por supuesto. Porque muchas veces cuando hay crítica por parte de los omnívoros, a veces hay sesgo y dicen, no, pero es que los veganos comen salchichas vegetales que son... Bien, efectivamente, es que entiendo que un buen vegano no va a comer salchichas vegetales ultraprocesadas. Y muchas veces los veganos dan a entender que el omnívoro es un carnosaurio. Y obviamente el consumo de carne en el patrón mediterráneo, omnívoro mediterráneo, es pues semanal o quincenal. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria habla de carne roja de forma quincenal. Tiene su sitio y le da su importancia, pero quincenal. Carnes blancas con más frecuencia. Quiero decir con esto que efectivamente importa qué tipo de omnívoro, qué tipo de ovo-lácteo vegetariano y qué tipo de vegano. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. En el caso del ovo-lácteo vegetariano, en el caso de vegano, es necesaria la suplementación con vitamina B12. No pasa nada, se puede suplementar. Y hay que decir que los tres patrones bien llevados, un buen omnívoro, un buen ovo-lácteo vegetariano, un buen vegano, comen suficiente como para poder vivir y mantener un estado de salud aceptable. Es real. No se puede negar, porque a veces hay críticas de uno a otro. Pero lo que tampoco podemos negar es la visión evolutiva que nos da una razón de ser de las cosas. Al final es verdad que desde el punto de vista evolutivo somos omnívoros, y que precisamente por la importancia de la matriz alimentaria, patrones como el Mediterráneo, que son omnívoros, tienen una serie de ventajas, porque en todas las matrices alimentarias hay sustancias que no son despreciables, que hemos estado acostumbrados a consumir y que por eso tienen efectos fisiológicos fruto de la evolución. Antes lo dije, la carne se consume de forma menos frecuente y mucha menos cantidad que los vegetales, sí, pero aún así hay ácido transbacénico con funciones específicas en los linfocitos CD8 y que es importante frente a su actividad anticancerígena. Pero en los alimentos vegetales hay muchas sustancias fitoquímicas que tienen efectos muy positivos. Si algo tiene de bueno el patrón mediterráneo, que es mi patrón omnívoro de referencia y el que creo que sobre eso no hay discusión, es que es muy, 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 muy rico en
alimentos de origen vegetal. A veces los veganos critican a la dieta omnívora porque, Claro. lo dicho, que es, no, pues no tiene por qué ser muy rica en carne. Es que la dieta mediterránea es excepcionalmente rica en alimentos de vegetales de temporada y cercanía. Hay mucho fruto seco, hay mucha fruta, mucho cereal de grano entero, legumbre, verdura y hortaliza. Esa es la base de la dieta. Y lo otro lo complementa. La dieta mediterránea es unas legumbres con mucha verdura y un poquito de carne. Eso es dieta mediterránea, no es una alubia con no sé cuántos chorizos. Efectivamente, ese es el problema, que a veces se compara con cosas que no son. El patrón mediterráneo tiene todo lo que tiene el patrón omnívoro, el patrón Mm. mediterráneo tiene como omnívoro todo lo que tiene el patrón vegano, porque es muy rico en todo lo que tiene el patrón vegano, lo mismo, pero además incorpora otras matrices que son interesantes, ácido margárico, tal, de los lácteos, pues omega 3 de cadena larga, DHA y EPA, que son importantes en el pescado, fuentes vegetales son de cadena corta, etcétera, etcétera. Entonces es la ventaja. Ahora, no se puede decir que sea perjudicial o no saludable el vegano, porque los estudios muestran que se puede tener una, con suplementación de vitamina 12 una vida saludable y cubrir mi composición corporal, cubrir mis necesidades y no tener problemas de salud. Pero si fuéramos a lo óptimo, a la potencialidad total, pues obviamente en un patrón omnívoro mediterráneo estaría expuesto a más matrices alimentarias y a más sustancias bioactivas. Luego está el tema de las carnes procesadas, que efectivamente, que a veces se da a entender que eso es ser carnívoro, y claro, las carnes procesadas, efectivamente, su consumo ahí sí que es puntual. Pero no obstante, las carnes procesadas es un cajón desastre, esa palabra o ese término, en el que se meten cosas que no tienen nada que ver. Bajo la premisa de que la carne procesada es perjudicial, pues hay divulgadores que han dicho que el jamón ibérico es uno de los 7 jinetes del apocalipsis de forma literal, esa frase dicha literalmente. Y obviamente es de sentido común que el jamón ibérico, que por cierto ya hay muchas marcas en el mercado que van sin nitritos y sin nitratos, o sea que si van por ahí los tiros, eso lo puedo comprar sin ellos. El chosco de tineo, por decir algo que es asturiano, que es pimentón, carne de cerdo magra, pimentón, ajo y nada más, y un poco de sal, o yo que sé, o la cecina de león, pues obviamente es de entender que no tiene nada que ver con una salchicha de oferta. ¿Qué pasa? Que las recomendaciones de la OMS al hablar de carne procesada no van a tener en cuenta la salvedad de España, Claro. y son consejos generales para los que son ultraprocesados americanos, que son obviamente pues productos de mala calidad, los jamones cocidos, las salchichas, ese tipo de cosas. Pero claro, cuando hablamos y bajamos al detalle y vemos cuál es la composición de un jamón ibérico, de la cecina de león o el chosco tineo, podemos decir, oye, es que esto no tiene nada que ver con esto realmente no sería una clasificación de carne procesada. Ujú. Completamente de acuerdo, Ramón. Muy bien, pues si alguien no te conocía y te quieren encontrar, ¿dónde te podemos buscar, Ramón? Bueno, en las redes sociales como Ramón de Cangas, ya como el apellido es solo de la familia, si buscan Ramón de Cangas aparezco yo, estoy en todas las redes sociales, tanto en el antiguo Twitter como en Instagram, en Facebook, LinkedIn, etcétera. Y si me buscan profesionalmente en www.ramondecangas.com. Ahí vienen las clínicas en las que estoy, etcétera. Muy bien, y ahí también podemos ver los libros que tienes publicados, que son ya... ¿Cuántos libros llevas publicados? Pues Porque ayer lo tengo estuve mirando. 17, Mm. 17 libros ya publicados y ahora, en 2025 a principios, publicaré el número 18, aunque ese es un libro de recetas que va de la mano con un cocinero asturiano conocido, pues pone ciertas recetas y yo hacemos las recetas conjuntamente. Él pone el arte de la cocina y yo el consejo nutricional. Muy bien, pues esperamos verte por aquí de nuevo, Ramón. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias.